Es una bendición, hermanos, poder estar en este Shabbat, en la presencia del Eterno y poder compartir un poquito de su palabra, ¿verdad? ¿Qué le parece? Hacemos una pequeña oración. Bendito Padre, en el nombre de Yeshua, te agradecemos porque has sido bueno con nosotros, porque tu misericordia no nos ha dejado en ningún momento. Por tu misericordia, por tu gracia estamos hoy de pie en este lugar, y porque de verdad todo lo que tenemos, toda nuestra vida te pertenece a ti, nuestro tiempo, todas nuestras fuerzas, Señor. Permite que así sea, que lo hagamos con alegría y que hallemos gracia delante de tus ojos en esta hora. En el nombre de Yeshua, amén. Vamos a ver algunos pasajes de la Escritura. ¿Qué le parece si busca usted en el Nuevo Testamento la primera carta del apóstol Pedro? Voy a usar el capítulo 4, versos 2 y 3. Amén. ¿Lo tenemos? Repito, primera de Pedro, capítulo 4, versos 2 y 3. Amén. Dice la Escritura: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Estos mismos versos en la Nueva Versión Internacional dice así: para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios, pues ya basta, dice el 3, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Gran parte de lo que conocemos como el Nuevo Testamento está escrito ¿para quién? Para los no judíos. En este caso dice, el verso 3 dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada, ¿qué dice? A los gentiles. Entonces, en nuestra traducción, siempre que usted escuche el término gentil, que lean el término gentil, se refiere entonces ¿a quién? A los no judíos. Ahora, el término gentil puede tener dos connotaciones en el caso de los no judíos. Una se refiere a un sentido étnico, como lo dije ahorita, un no judío, pero también tiene un sentido religioso, que es idólatra. La palabra gentil viene del hebreo goyim o goim, que puede ser traducido así: o no judío, o bien un hombre idólatra. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, aquí el apóstol Pedro está diciendo a una comunidad de no judíos, dice: basta ya el tiempo, pues bueno, ya el tiempo que dice en la Nueva Versión Internacional, el tiempo que ya perdieron viviendo como gentiles, bueno, ya se fue, ya no se puede recuperar, pero, ¿qué dice? El resto de la vida que les queda dentro de este cuerpo humano y en este mundo presente, ¿qué dice? Dice que ya no deben andar, ¿qué? En lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Cuando dice aquí la palabra andando, es una expresión exclusiva de la vida diaria. Es decir, un no judío a través de estas cartas está aprendiendo
cómo debe ser su nueva vida en el Mesías Yeshua. ¿Sí me estoy explicando? En otras palabras, un no judío sigue siendo un no judío, a excepción que él tomara la decisión de hacerse judío, es otra cosa, ¿verdad? Pero aquí el no judío sigue siendo un no judío, pero viene a formar parte de Israel, y tiene que aprender un nuevo estilo de vida. ¿Sí me estoy explicando? El nuevo creyente debe de tomar su nuevo rol, abandonando todo ese tipo de costumbres que todos los que le rodeaban tenían. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Ahora, quiero que vaya usted al libro de Efesios, capítulo 4. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Dice así, vamos a leer el verso 1. Ahora, aquí ya no es, el que está escribiendo ya no es el apóstol Pedro, ahora lo está escribiendo Rab Shaul, el apóstol Pablo, ¿sí? Que quizá es el que más escribió, ¿verdad? A los creyentes no judíos. Y les dice, ya lo tiene Efesios capítulo 4, verso 1, ¿sí? Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego, ¿qué dice? Que andéis. Ya vio que vuelve a decir, usar la palabra andar o andéis, que está hablando de la vida diaria, de la vida cotidiana. Dice, yo os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, ¿qué es lo que le está pidiendo a los no judíos? Que anden como es digno, como dignos representantes del Mesías. Ahora, aquí quiero hacer una pequeña pausa. Cuando un hombre, hombre, mujer, no estoy hablando del sexo masculino necesariamente, cuando una persona viene al conocimiento de la verdad, se convierte al Dios de Israel a través de Yeshua, es un hombre regenerado, ¿sí? Al cual el Eterno le otorga, ¿qué? Una nueva naturaleza. Le es quitada su vieja naturaleza y le es dada, ¿qué? Una nueva. Si ha escuchado, ha leído la escritura cuando el apóstol Pablo dice, si vosotros estáis en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura sois. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué más dice? Ahora todas son hechas nuevas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo viejo pasó y le es entregado al creyente, ¿qué? Una nueva naturaleza. Ahora, fíjese lo que dice un poquito más adelante en el libro de Efesios capítulo 4, verso 22. ¿Sí lo tiene? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, ¿qué dice? Del viejo hombre. ¿Qué más dice? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del ¿qué? Del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, no sé si usted alguna vez se ha hecho esta pregunta, pero dice, bueno, si yo soy una nueva criatura y me fue dada una nueva naturaleza, ¿por qué sigo pecando? No sé si usted se ha hecho esa pregunta alguna vez. Entonces, por eso, es la razón por la cual aquí Pablo dice, despojaos del viejo hombre. Es como decir, desvístete del viejo hombre. ¿Qué quiere decir? Que a usted le fue dada una nueva naturaleza, la cual ya no peca. Es decir, en el momento que usted es regenerado,
somos un nuevo yo. ¿Sí me estoy explicando? Usted es un nuevo yo. Porque dice, usted sigue siendo usted, pero ya no es el que era antes. Porque le fue entregado, ¿qué dije? Una nueva naturaleza, la cual ya fue regenerada. Esa naturaleza ya no peca. Pero ¿por qué sigue usted pecando? ¿Por qué? Porque es como, haz de cuenta que es usted limpiado en todo su cuerpo. Imagínese que usted se baña, pero se vuelve a poner una ropa, ¿qué? Sucia. Y que huele mal. Es la razón por la cual, bueno, tenemos una nueva naturaleza por la cual ya hemos sido regenerados, pero debido a esa vestimenta sucia, que es lo que aquí Pablo describe como ¿qué? Como el viejo hombre, es la razón por la que muchas veces seguimos pecando. ¿Sí me estoy explicando? Por eso dice Pablo, despójense del viejo hombre y vístanse ¿de qué? Del nuevo hombre. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? Ahora, no sé si usted ha leído en alguna parte, póngale el dedo, bueno, o algo aquí en Efesios 4, y vamos tantito a leer unas palabras que escribe Pablo en el libro de Romanos capítulo 7. Ahorita vamos a regresar a Efesios, perdón. Dice Romanos capítulo 7. En esta porción Pablo explica esto que le estoy diciendo. ¿Ya lo tiene usted? Romanos capítulo 7, verso 15. Entonces, en el momento que usted es regenerado y nace de nuevo, comienza una nueva batalla, ¿sí? Porque antes usted podía hacer lo que quería y usted no se sentía malo, ¿sí? Usted todo lo veía normal. Pero en el momento que usted nace de nuevo, ahora comienza una nueva batalla. Dice el verso 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿A qué se refiere con esto? De manera que ya no soy yo, se refiere de manera que ya no es mi nueva naturaleza la que peca. Dice, sino el pecado que mora en mí. Es decir, ese viejo hombre, esa vestimenta sucia, es la que provoca que nosotros como creyentes regenerados, de repente sigamos sintiendo la inclinación al mal. ¿Me estoy explicando? Entonces hay una batalla que creo que todos vivimos cada día de nuestra vida, ¿no? Cada día de nuestra vida es como si fuéramos dos personas, que una parte de nosotros quiere hacer lo bueno, pero otra parte no lo quiere hacer. Entonces esa parte que usted siente dentro de usted, que quiere hacer lo bueno, es esa nueva naturaleza que le fue dada el día que nació de nuevo. Y esa parte que no quiere orar, que no quiere congregarse, que no quiere hacer el bien, que a lo mejor quiere mentir, a lo mejor quiere robar, no lo sé. Cada quien tendrá sus propias luchas, sus propias batallas. Es ese viejo hombre, como dice Pablo, que está viciado con los deseos engañosos. ¿Me estoy explicando? Y dice después aquí el apóstol Pablo, dice, el 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, es decir, mi naturaleza pecaminosa, dice, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces está mostrando un escenario en el que el creyente está viviendo una batalla diaria, y por lo que leemos aquí, que frecuentemente es vencido, ¿por qué? Por la mala inclinación. Es lo que está diciendo, que el creyente muchas veces es vencido por la mala inclinación. Dice el 22, porque según el hombre interior, repito, el que ya fue regenerado, dice, me deleito en la ley de Dios, pero ahora veo otra ley en mis miembros
cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y fíjese, yo me imagino que Rab Shaul, a pesar de ser quien era, tenía esas batallas, ¿no? Por eso dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, despojarse del viejo hombre no es que se logra hacer una sola vez y para siempre, ¿verdad? ¿Eso qué tiene que hacerse? Todos los días. ¿Sí me estoy explicando? Porque la carne, la naturaleza pecaminosa, la mala inclinación tiene esa característica. Usted la mata hoy, pero el día de mañana vuelve. Ajá. Y nos va a perseguir hasta el último día que vivamos. Regrésese hasta al libro de Efesios una vez más, por favor. Capítulo 4, donde estábamos, y vamos a leer. Ahora sí el contexto desde el verso 17. ¿Estamos de acuerdo? Dice así Pablo. Dice: esto pues yo digo y requiero en el Señor. ¿Qué quiere decir? Voy a darles esta instrucción, pero no viene de mí, no es cosa mía, viene de parte de Dios, ¿verdad? Dice, que ya no andéis, ¿qué dice? Como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo, ¿qué dice? El entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua. Amén. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Dice, ya no andéis como los otros gentiles. Fíjense, hay un detalle. Quiero pensarlo así. Para un judío que vive dentro de una comunidad judía, aún así tiene un grado de dificultad alinearse a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque de por sí tiene que batallar ¿con qué? Con su propia mala inclinación. Pero quiero pensar que podría ser un poquito más fácil para ellos vivir en medio de una comunidad judía donde es normal obedecer la Torah, guardar el Karut, guardar el Shabbat, obedecer los mandamientos. Pero imagínense el grado de dificultad para un creyente no judío vivir en medio de una comunidad con otros gentiles que llevan un estilo de vida completamente contrario a la palabra de Dios. Ajá. Y es precisamente algo que a nosotros nos toca, ¿verdad? Porque si nosotros viviéramos en una comunidad donde todos son creyentes, quizás es una condición, pero aquí se complica. Es difícil, sí, es difícil hacer que un no creyente venga a vivir, ¿qué? Como un creyente. Pero hemos vivido en carne propia. Lo difícil es que nosotros como creyentes no vivamos o dejemos de vivir como los no creyentes. ¿Sí me estoy explicando? Es algo duro, porque todo lo que nos rodea está lleno de maldad, de pecado, de todo, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que aquí está diciendo. Ya no anden como los otros gentiles. ¿Qué quiere decir? Que le está escribiendo a la comunidad de Éfeso, que quizá todavía estaba muy influenciada y en su manera de vivir, en su estilo de vida, todavía practicaba muchas cosas que ya no debía practicar. ¿Sí me estoy explicando? Y vuelvo a usar la palabra, ya no andéis. Quiere decir que tuvieran mucho cuidado que en su vida diaria dejaran de practicar cosas que los demás estaban practicando. ¿Me estoy explicando? Y dice que andan en la vanidad de su mente. Ahora fíjese, ¿por qué hablan
de la mente. Porque tu forma de vivir siempre va a ser el resultado de cómo piensas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, para que una persona cambie su estilo de vida, primero tiene que cambiar su forma de pensar. Es por eso que usted ve a Yeshua diciendo, ¿cómo dice? Arrepiéntanse. Es decir, hagan teshuvah. ¿Qué quiere decir? Arrepiéntanse. Entre otras definiciones es cambien su forma de pensar, cambien su forma cambien su forma de pensar, cambien su mentalidad. Mientras no cambien su forma de pensar, nunca van a cambiar su forma de vivir. Cambio mi forma de pensar y entonces como resultado voy a empezar a actuar diferente. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Y fíjense ¿cuál es la característica? Dice, de los otros gentiles. Dice que ¿qué? Que andaban que andan, ¿cómo dice? En la vanidad de su mente. Ahora fíjense, aquí la palabra vanidad, nosotros cuando nos hablan de la palabra vanidad o un vanidoso, ¿usted en qué está pensando? Que una persona, solo a lo mejor está un vanidoso, o la vanidad lo asocia en la persona que a lo mejor que solamente está pensando en cómo se ve, que está su color de cabello, qué sé yo, ¿no? Pero aquí va mucho más allá. Cuando se refiere a la vanidad de su mente, se refiere, vanidad es algo vacío. Quiere decir que una persona que anda en la vanidad de su mente tiene pensamientos vacíos. Si está usted anotando, escríbalo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? También que tiene pensamientos inútiles. Eso es andar en la vanidad de su mente, tener pensamientos vacíos, pensamientos inútiles que no van a ningún lugar, que no logra nada y que no gana nada. Esa es la mente de un hombre no regenerado. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Por eso le dice Pablo a los creyentes, ya no anden como ellos, porque ellos están llenos de pensamientos huecos, pensamientos vacíos, pensamientos inútiles que no los llevan a ningún lado. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Y el estilo de vida, ese es el estilo de vida de un creyente. ¿Cómo lo ve usted reflejado incluso? Porque es una persona que todos los días abre los ojos, ¿y qué es lo que hace nada más? Abre los ojos, respira, se levanta, come, se va a trabajar, regresa, descansa, se duerme, al otro día hace lo mismo, llega el domingo, sale a lo mejor de compras, no sé, el lunes otra vez, y pasa toda su vida y no llega a ningún lado. Así se va toda su vida. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no pasan de ahí. Ahora, dice algo importante después, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Fíjense, está hablando varias cosas, ponga atención en estas expresiones. Entendimiento entenebrecido. También dice ignorancia que hay en ellos. Y dice también dureza de corazón. Fíjese, ¿qué quiere decir eso de entendimiento entenebrecido? Es más, me regreso tantito. Aquí donde habla de la vanidad de su mente, si se da cuenta, si se acuerda de esa expresión que incluso es usada en el libro de Eclesiastés, usada por Salomón, cuando dice vanidad de vanidades, ¿qué dice? Todo es vanidad. Y cuando usted lee ese libro, fíjese qué feo que aún el hombre más sabio del mundo, hubo momentos en su vida en donde tuvo ¿qué? Pensamientos así, donde no le vio sentido a la vida y dijo, no voy a ningún lugar. Tenía todo, era el hombre que más dinero tenía, que más mujeres tenía, pero ¿qué dice? Incluso se atrevió a decir todo,
Dice, todo es aflicción de espíritu. Son palabras que Salomón llegó a usar. Ahora, sí, cuando dice aquí en el verso 18, entendimiento entenebrecido, se refiere a una mente oscurecida. Ajá. Una mente oscurecida. Ajá. ¿Por qué una mente o por qué un entendimiento llega a estar entenebrecido? Vamos a entender por qué. ¿Cómo ocurre que una persona llega a tener un entendimiento entenebrecido en el cual no puede pensar, no puede razonar, no puede tener lógica y no puede ver la verdad de Dios? ¿Sí me estoy explicando? Dice así, ¿por qué llegan al entendimiento entenebrecido? Dice, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Para que una persona llegue a un entendimiento entenebrecido, se necesita, dice, por la ignorancia que hay en ellos. Pero no se refiere a una persona que pues es ignorante porque nadie la ha enseñado. Se refiere a al tipo de ignorancia en el cual la persona decidió ser ignorante. Es decir, la persona voluntariamente decidió no saber de Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Ha escuchado o leído esa parte de Romanos 1, cuando igual Pablo habla del ser humano, cuando dice que habiendo conocido a Dios, tomaron la decisión de no tomarlo en cuenta? Eso es lo que está diciendo aquí también. Y usa la palabra ignorancia, pero no se refiere a una ignorancia quizá por alguna desventaja o porque nadie se los enseñó. Es una ignorancia porque ellos tomaron la decisión de no tener en cuenta a Dios. Ahora, hoy en día la palabra ignorancia, si a alguien se le llama ignorante, tiene una connotación prácticamente como si lo estuviéramos insultando, ¿a poco no? Ajá. Ahora, estamos en una etapa de la historia humana en donde hay mucho más información que nunca antes. La mayoría de las personas son estudiadas, han estudiado y tienen acceso a la información, pero a pesar de ello, ¿qué? Son ignorantes, pero son ignorantes porque ellos quieren serlo, ¿no? Y han tomado la decisión de hacer a un lado a Dios. Ajá. Ahora dice, por la dureza del corazón. Cuando se refiere a la dureza del corazón, le voy a poner un ejemplo de qué está hablando aquí. ¿Se acuerda de Faraón? ¿Se acuerda que Faraón, cuando usted lee toda la historia, la historia previa, antes de que Israel salía de Egipto? Si usted pone atención, no tenemos el tiempo para ir a buscar todo, pero si pone atención, dice algunas veces, dice, Faraón endureció su corazón, ¿sí? Pero ya en las últimas plagas, ya no dice así. Dice que el Eterno, ¿qué? Le endureció el corazón. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando una persona endurece su corazón, es que la persona voluntariamente decide toma decisiones equivocadas una y otra y otra y otra vez. Fue lo que hizo Faraón. ¿Sí me estoy explicando? Eso es endurecer su corazón. Ajá. Ahora, fíjese, también usted cuando lee la Escritura, también dice que todo ser humano, aún los creyentes, los hombres no judíos, dice que cuando nacemos, aunque no conozcamos la Torah, dice que tenemos ¿qué? Una conciencia que nos dicta ¿qué? Lo bueno y lo malo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la persona, por dureza de corazón, decide, ¿qué dijimos? Tomar decisiones equivocadas una y otra vez. Y al principio, ¿qué pasa cuando una persona hace algo malo? ¿Cómo se siente? Se siente mal. ¿Por qué? Porque su conciencia, aunque no sea creyente,
le dice esto está mal. ¿Sí me estoy explicando? Pero lo que Pablo está enseñando aquí, que para que una persona llegue a tener el entendimiento entenebrecido, es porque violó su conciencia una vez y otra vez y otra vez y otra vez. En otras palabras, entrenó a su conciencia. ¿Para qué? Para que cuando él hiciera lo malo, la conciencia ¿qué? Dejara de funcionar. ¿Sí me estoy explicando? Ajá. Entonces, regresando al ejemplo de Faraón, fue lo que pasó. Faraón endureció su corazón una y otra vez, pero después cuando dice ahí que Dios endureció su corazón, quiere decir que simplemente el Eterno lo soltó a Faraón, lo dejó que se fuera solo, confirmando las mismas decisiones que Faraón había tomado. ¿Me estoy explicando? Para que una persona, después de cometer un error o un pecado, pueda hacer teshuvah, pueda hacer arrepentimiento, es necesario que el Espíritu de Dios lo traiga. ¿Sí estamos de acuerdo en esto? El ser humano por sí mismo no podría hacer teshuvah, a menos que el Espíritu de Dios lo convenza de pecado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ahora el Eterno dice que endurece el corazón, es porque quiere decir eso, que el Eterno lo deja. ¿Cómo podemos decirlo? Que ya haga lo que Él quiera. Respetando su decisión. Y no volviéndolo a traer de regreso, porque él ya no quiso. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, eso provoca que la persona tenga ¿qué? El entendimiento entenebrecido. Repito, que la persona tome una decisión equivocada una y otra vez, al grado de que está violando su conciencia continuamente. Llega el momento en el que sus procesos mentales ya no funcionan, su conciencia ya no funciona, y él deja de sentir. Fíjese lo que dice después. Cuando dice por la dureza del corazón, bueno, ya entendimos. Entonces el Eterno, cuando la persona insiste en ese estilo de vida, lo deja, lo suelta. Y dice después, el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿Qué quiere decir que perdieron toda la sensibilidad? ¿Qué pasa? Dijimos que cuando la persona peca, comete algo, su conciencia lo hace sentir como mal. Pero entonces cuando la persona repite una y otra vez la misma conducta, llega un momento que su conciencia ya no le advierte de nada, porque perdió sensibilidad. Y ahora ya no se siente mal. Por eso dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, ¿qué dice? A la lascivia. ¿Qué más dice? Para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjense, entonces, ahora ya no es algún pecado especial, ahora ya es toda clase de pecado. ¿Se fíjense hasta dónde un ser humano puede caer? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir eso de que con avidez? Quiere decir que ya no le da vergüenza. Al principio se sentía mal, pero aunque se sentía mal lo hacía. Es más, y a lo mejor por sentirse mal, pecaba a escondidas. Pero cuando dice aquí con avidez, quiere decir que ya ni siquiera le da vergüenza. Ya no le importa por encima de quién pasa. Ya no le importa a quién hace sentir mal. Ya no le importa si alguien lo ve. ¿Por qué? Porque perdió toda sensibilidad. Y fíjese cómo dice, y él se entrega. Ahora, dice también, cuando usted va aquí a la palabra, que bueno, en este caso vendría en el griego del Nuevo Testamento, de lascivia, fíjese lo que dice. Ese asunto de lascivia, dice que es cero vergüenza, y que es una lujuria
tan incontrolable que ni siquiera la persona misma conoce sus límites. Y dice también que esa persona, dice que se ha entregado a la lascivia, dice, es una persona cuya alma hay tanto pecado que ya no le importa absolutamente nada. Entonces, ¿por qué Pablo les está diciendo ya no hagan lo que ellos hacen? Porque dice, le está haciendo ver el riesgo en la que un creyente se pone, ¿no? Porque estamos a lo mejor diciendo a los no creyentes, no, vamos a enfocarnos en nosotros. Nosotros como creyentes nos ha dado una nueva naturaleza que tiene la capacidad de no pecar. Y aunque es verdad que tenemos esa batalla con la carne, nos fue dada ¿qué? La capacidad por medio del Espíritu Santo de vencer a la carne. Y debemos de cuidar que cuando tomamos una mala decisión o cuando pecamos, inmediatamente vengamos en Teshuvah, en arrepentimiento al Eterno, y buscar pelear con todas nuestras fuerzas contra esa debilidad que tenemos. ¿Sí me estoy explicando? Porque aún como creyentes corremos este riesgo de que si repetimos una y otra vez por años algún tipo de pecado, algún tipo de conducta, nuestra conciencia también puede pasar por este problema. ¿Sí me estoy explicando? ¿Ha leído esa parte donde Pablo habla de un hombre creyente de la corazón de Corinto que andaba sostenía relaciones sexuales con su madrastra? Yo me imagino que era este problema, porque hasta él Pablo se sorprende y dice, ¿cómo es posible que nadie le dice nada? O sea, da a entender que la conciencia de este hombre estaba cauterizada al grado de que ya no le daba vergüenza sostener relaciones con su madrastra y que todos los demás supieran. ¿Me estoy explicando? Ahora, dice aquí, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y es que termino con esto. Cuando un hombre llega a este extremo, por él mismo no hay manera, o sea, él no tiene ningún recurso para poder regresar de esa línea que cruzó. ¿Sí me estoy explicando? Por él mismo ya no puede, a menos que el Eterno haga algo por él, que en su misericordia, que en su gracia haga algo por él. De otra manera ya no podría ver. ¿Por qué? Porque su conciencia dejó de funcionar, su mente dejó de funcionar correctamente. Estaba yo leyendo que en el caso de la congregación de Éfeso, un historiador, escribe que la moralidad, sobre todo en el asunto sexual de Éfeso, en la época, dice, la moralidad de los habitantes de Éfeso, dice, era todavía más baja que la de los mismos animales. Entonces imagínense el grado de oscuridad en la mente y de cauterización de la conciencia de los habitantes de Éfeso, que en el área sexual eran peor que los mismos animales. Hasta dónde la mente puede dejar de funcionar para llegar caer a ese nivel, ¿no? Ahora, si usted voltea a ver a nuestro alrededor, no estamos muy diferentes, porque no es todo lo que vemos alrededor. Si se da cuenta, sobre todo los que ya tenemos más edad, hay cosas que cuando éramos más jóvenes o éramos niños, la gente hacía a escondidas. Hay ciertos pecados que alguien mantenía en oculto, ¿no? Por ejemplo, un homosexual, una lesbiana, no confesaba eso abiertamente, normalmente. ¿Sí me estoy explicando? Lo ocultaba. Hoy en día hasta existe el orgullo gay. O sea, ahora resulta que lejos de sentirse mal y de sentir vergüenza por un pecado, ahora causa orgullo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, eso nos da la luz del nivel de cauterización de conciencia en la cual vivimos alrededor de nosotros y que vivimos cada día con esa presión como creyentes de no hacernos al molde del mundo. Tenemos que pelear duramente con eso para vivir alineados a la voluntad del Eterno,
transmitírselo a nuestros hijos porque ellos están viviendo eso con mayor presión a veces que nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el mensaje creo que de parte del Eterno en esta hora es que no descuidemos esto en nuestra vida diaria. No estamos diciendo, ay, que nos asustamos del mundo, y no, sino ser conscientes de la realidad, que el mundo ejerce presión todos los días hacia nosotros, hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia, y que debemos de tener mucho cuidado de no hacernos al mundo, ¿verdad? Sino alinearnos a la palabra de Dios, y tenemos esa doble batalla, no solamente contra nuestra propia naturaleza pecaminosa, sino también con la presión que el mundo ejerce. Termino con esto. Esto lo leí así y creo que es importante porque dice, o sea, cada decisión es importante. Dice, una decisión tomada suficientes veces, por eso decía que cuando una persona toma una mala decisión una y otra vez, dice, una decisión tomada suficientes veces se vuelve un hábito. Por ejemplo, si usted decide levantarse bien tarde, un mes, eso le va a crear el hábito de levantarse tarde. Si usted, ya piénsale lo que usted quiera, ¿verdad? Después dice, un hábito genera una personalidad. Después, una personalidad trae ya sea o una virtud o falta de virtud. O sea, decir, algo bueno o algo malo, ¿sí? Y después, esa virtud o falta de virtud cosecha un destino. Entonces, por eso cuidemos cada pequeña decisión, porque esa pequeña decisión puede determinar nuestro destino eterno. Alguna vez, la otra vez que hablábamos de Sansón, decíamos esas expresiones, como él igual jugó con el pecado, y dijimos esas expresiones, el pecado, no sé si se recuerdan, el pecado me va a llevar más lejos de lo que yo creía que me iba a llevar. El pecado me va a atrapar por más tiempo del que yo creía que me iba a atrapar. Y por último, el pecado me va a cobrar un precio más alto del que yo estaba dispuesto a pagar. Por eso vamos a tener mucho cuidado en cada pequeña decisión. ¿Estamos de acuerdo? Y pues con ayuda del Eterno vamos a seguir. Amén. Nos damos gracias al Señor y nos despedimos de nuestros hermanos que nos siguen en la transmisión en vivo. Que el Eterno les bendiga. Amén.